hay gente de derechas, gente de extrema derecha y luego está Jeff Hall, quizás el neonazi más extremo y peligroso de todo Estados Unidos. De hecho, este hombre tiene opiniones que serían muy extremas incluso para Hitler y se comporta de forma muy antisocial. Pero, ¿cómo se desenvuelve un hombre así en su vida cotidiana y cómo afectan sus acciones a quienes le rodean? En este video te ofrecemos una visión de la enfermiza vida de Jeff Hall, arrojamos luz sobre sus extrañas opiniones y te mostramos las trágicas consecuencias de ser 100% neonazi. Permanece atento en Vale la pena saberlo. Este breve clip te da una primera impresión bastante buena de Jeff Hall, pero si crees que Jeff no es más que un neonazi tópico, como suele ocurrir, estás muy equivocado. El estadounidense es mucho peor de lo que imaginas. La historia de Jeff Hall comienza en su nacimiento el 21 de noviembre de 1978. No se sabe cómo pasó su infancia y juventud, pero sí se sabe que ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los líderes neonazis más importantes de Estados Unidos a finales de la veintena, y que a su madre también le gustaba, como demuestra una de sus entrevistas. My son became a Nazi. Yeah, a Nazi leader. Hasta entonces no había sensación de éxito en la vida del californiano. Aunque se había hecho fontanero, estaba constantemente en paro. En lugar de culparse a sí mismo de sus fracasos, Jeff Hall siempre culpaba a los demás, a los judíos, a los homosexuales y sobre todo a los negros y a los inmigrantes. En su opinión, estos grupos de personas eran los responsables de las dificultades del mercado laboral estadounidense de la época. El odio de Jeff Hall no tardó en aumentar y se unió al movimiento nacional socialista, uno de los grupos neonazis más grandes y extremos de su país. Allí, Jeff Hall encontró sus propias explicaciones de por qué todo iba supuestamente mal para él y para Estados Unidos. El desempleado y otros miembros del grupo se reunían regularmente para vomitar discursos de odio y tramar cómo hacer realidad el sueño de una América totalmente blanca. Y lo hacían vestidos con históricos uniformes nazis. Llevaban banderas con esvásticas y entre discurso y discurso, los neonazis gritaban y cantaban canciones nazis. Las opiniones desarrolladas por los neonazis se hicieron aún más extremas y confusas con el tiempo, hasta el punto de que ya no eran ni remotamente comprensibles para la gente normal. Por ejemplo, comparaban su trabajo para convertir a Estados Unidos en un estado de pura sangre con la labor de Martin Luther King y describían a Adolf Hitler como un activista de los derechos civiles. Sin embargo, estas opiniones extremas llevaron a Jeff Hall a hacerse muy popular en su organización neonazi. En solo 3 años, este fontanero en paro había ascendido hasta convertirse el líder de grupos regionales en California, Arizona, Utah y Nevada, es decir, 4 estados. Por supuesto, Jeff Hall y sus camaradas no se detuvieron en discursos llenos de odio, pusieron sus palabras en acción y, entre otras cosas, salieron en patrullas armadas a lo largo de la frontera con México para cazar mexicanos y evitar que entraran en Estados Unidos. Jeff Hall también aprovechaba estas excursiones para llevarse con él a su hijo Joseph, que no tenía ni 10 años y a quien predicaba desde pequeño la supuesta superioridad de la raza blanca y le enseñaba a utilizar un dispositivo de visión nocturna y una escopeta. Cuando el pequeño lo hacía bien, el padre le regalaba cosas como un cinturón grabado por las SS y se sentía muy orgulloso de él. Los ataques a mexicanos, que en opinión de Jeff Hall solo introducían drogas en Estados Unidos, no fueron ni mucho menos los peores actos cometidos por el líder neonazi. De hecho, también empezó a recorrer el país en grandes grupos con otros neonazis violentos para limpiar zonas de personas que, según su lógica racista, eran inferiores. Durante estas supuestas operaciones de limpieza,
viajaron a zonas donde vivían sobre todo muchos negros pobres. En algunos casos, esto provocó violentos enfrentamientos en los que llegaron a participar hasta 600 personas. Además de los innumerables heridos, las ciudades parecían entonces una zona de guerra porque Jeff y sus compañeros también destruían coches, quemaban tiendas o incitaban a prolongados disturbios con bandas callejeras criminales. Aunque Jeff Hall probablemente nunca mató personalmente a otro ser humano, rápidamente fue reconocido como el neonazi más peligroso de Estados Unidos, con diferencia, al igual que Adolf Hitler o Joseph Goebbels, por ejemplo. El estadounidense tenía la capacidad de movilizar a innumerables personas a través de sus discursos e incitarlas a cometer los actos de violencia más graves. Utilizó hábilmente la ideología nazi clásica y la retorció con la fuerza bruta, y al patriotismo estadounidense como supuesta solución a muchos problemas. Sus seguidores le siguieron ciegamente y no solo lucharon por él en las calles, sino que incluso planearon atentados terroristas contra embajadas extranjeras que afortunadamente nunca llegaron a materializarse. Tuvo lugar un suceso que a día de hoy aún no ha sido del todo esclarecido por la policía. Jeff, que siempre vio a sus enemigos como personas con diferente color de piel, murió el 1 de mayo de 2011 por su propia sangre. Mientras el violento agresor dormía plácidamente en el sofá de su salón tras una reunión neonazi en su casa, su hijo Joseph, que entonces tenía 10 años, se acercó sigilosamente a él, le puso su propio revólver en la cabeza y apretó el gatillo. El pequeño, que creció toda su vida en el violento hogar de su padre y que nunca aprendió a distinguir el bien del mal, simplemente había llegado a sus límites aquel día. El impredecible padre golpeaba a Joseph con regularidad. Además, el niño de 10 años estaba desatendido en todos los sentidos y sufría dificultades de aprendizaje debido a todas las circunstancias. Aunque el niño había intentado varias veces buscar ayuda para escapar de su horrible hogar, nadie nunca lo ayudó. Ningún profesor ni trabajador social se preocupó por el increíble dolor del niño. Así que aquel día Joseph vio en matar a su padre la única salida posible. Este increíble caso suscitó un enorme interés en Estados Unidos y Joseph Hall fue condenado posteriormente a 10 años de cárcel a la edad de 13 años. Dinos en los comentarios si crees que esta sentencia fue justa. Para algunos, el chico ha sido considerado desde entonces un héroe, pero para el fiscal que lo metió entre rejas, no importaba que Jeff Hall fuera neonazi y miembro del partido Paz y Libertad. Aunque la enfermiza vida del neonazi más peligroso de Estados Unidos terminó con solo 32 años, Jeff Hall consiguió llenar varios expedientes en sus delitos penales, además de las actividades neonazis descritas anteriormente por las que era conocido. En su vida privada se comportaba como un monstruo con su propia familia. Jeff Hall golpeaba a su familia sin piedad, incluso cuando invitaba a amigos a la casa. Solo un día antes de su muerte, el hombre de 32 años amenazó con prender fuego a su propia casa mientras sus hijos estaban dentro. Lo más triste es que las autoridades sabían todo esto desde hace mucho tiempo. 8 años antes de su muerte, la Oficina de Asistencia a la Juventud ya había retirado a 2 de los niños de la familia porque vivían en condiciones insostenibles. Los trabajadores sociales informaron de que los niños estaban completamente desnutridos, sucios y tenían muchos moretones. También observaron que no había electricidad ni gas en la casa de la familia, que la orina estaba por todas partes y que había gusanos en el mugriento apartamento. A pesar de todo, el organismo de asistencia social permitió que los niños volvieran con Jeff Hall al cabo de menos de un año y el tribunal le concedió custodia exclusiva de los mismos. Aunque las drogas están mal vistas por los neonazis porque, en su opinión, la buena gente blanca no tiene nada que ver con ellas, Jeff Hall bebía en exceso y a menudo tomaba drogas potentes.
incluso mientras conducía, lo que le valió otra condena. Las drogas hacían al violento neonazi aún más imprevisible y sus ataques aún más violentos. También engañaba a su mujer con una amante. Cómo todo este comportamiento podía conciliarse en la mente de Jeff Fall con la idea de ser miembro de una raza pura y superior, probablemente seguirá siendo su secreto para siempre. Si te ha gustado este video sobre la enfermiza vida del neonazi más peligroso de Estados Unidos, suscríbete y déjanos un like. Adiós y hasta pronto, aquí en Vale la Pena Saberlo.